¿Qué tal? Buenas tardes, me presento. Soy Manuel de Jesús Ruiz Gutiérrez, alumno de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente estoy llevando la carrera de licenciatura en Derecho. Estoy en el cuarto semestre en el grupo A. Esta es la materia de bienes, derechos reales y sucesiones. En esta materia, nuestro docente fue el maestro Benjamín Jiménez Villarreal. Y en este trabajo es sobre el producto final de tema de derecho hereditario que fue de la subcompetencia 3. A continuación les hablaré sobre el derecho hereditario. El derecho hereditario, que como ya vimos en las subcompetencias, que el derecho hereditario, los cuales son importantes desde el punto del conocimiento de los bienes, y que el derecho hereditario desprende que son sucesiones, testamentos y herencias, y que con base a ello, este se puede considerarse como parte importante del derecho privado, que de igual está constituida mediante el conjunto de normas que regulan el determinado destino que se les da en dichas relaciones jurídicas de una persona cuando muere. Y si lo vemos desde el punto de la aceptación objetiva, al igual la podremos ver como aquel conjunto de normas y que siendo parte del derecho civil, ésta regula la sucesión hereditaria. Entonces la palabra suceder, su significado sería que ocuparía el lugar anteriormente detentado por otra persona a sí mismo, desde el tema de ingresar un heredero en el lugar del fallecido. Es entonces que ya sabemos que el derecho hereditario son sucesiones, testamentos y herencias, que son parte del derecho privado que está constituida por una serie de normas, y que de igual manera los sujetos del derecho hereditario son el autor de la sucesión, el heredero, los legatarios, los albaceas, los interventores, los acreedores de la herencia, los deudores y los acreedores de los herederos. De igual manera, al hablar de especies de sucesión mortis causa, en tema de la sucesión mortis causa sería mediante una causa de muerte, y he de saber que solo es posible cuando una cierta persona fallece. Entonces, en tema de muerte del autor, todo su patrimonio, todos sus bienes, sus propiedades, todo ello pasa a ser de sus sucesores o de la persona que haya dispuesto en su testamento. En cuanto a los sujetos de la sucesión mortis causa, llevan como serie de pasos porque primero pasan a ocupar una determinada posición en el ámbito jurídico, la que es la posición jurídica que tuvo la persona fallecida. En el ámbito de los herederos forzosos tendrán que responder y cumplir en cuanto a las deudas que tuvo en vida el causante, y que de esta manera tendrán que hacer hasta con su propio patrimonio. Asimismo, la sucesión universal mortis causa se basa en la transmisión, ya sea solo a uno o a varios herederos en cuestión de los bienes que el autor tuvo antes de fallecer, y que de igual manera cabe mencionar que esta sucesión no solo se hace de bienes y derechos que tenga el fallecido, sino de igual manera es con las dichas deudas y obligaciones. Entonces, la sucesión es conocida y desde luego llamada universal, ya que esto es porque él o los herederos reciben la totalidad de determinados bienes y obligaciones que tiene el fallecido. Y esto se realiza porque el ordenamiento jurídico español siempre su objetivo es evitar los patrimonios que queden sin propietarios. Es por ello, cuando hay casos de muerte de una cierta persona, ésta muere todos sus derechos y en relación a los bienes sean transmisibles para que pasen a ser propiedad de otra persona. Entonces, aquí les dejo quiénes son encargados de determinar quién es el beneficiario del patrimonio, el derecho sucesorio. Sucesión legítima, sucesión testamentaria, sucesión intestada, apertura de la sucesión, vocación hereditaria, delación, partición, la sucesión universal mortis causa. Al hablar de la sucesión testamentaria, en este caso la sucesión testamentaria es cuando el difunto en vida fue a la notaría pública e hizo su testamento y dejar a tal persona o personas como herederos de sus bienes, ya sean propiedades, bienes inmuebles o fortunas. Es entonces que la sucesión testamentaria es cuando hay un testamento de por medio, dejando herederos a personas, y que asimismo las dos maneras de heredar es mediante el testamento o por disposición de la ley. La sucesión legítima se ve de la manera que es la que se defiere por ministerio de la ley,
y cuando falta o no puede cumplirse la voluntad testamentaria, el autor de la sucesión también puede denominarse sucesión intestada o ab intestato. La diferencia de sucesión testamentaria y la sucesión legítima es que desde luego la primera es dicha ley que defiere a los parientes más próximos, que de acuerdo al orden que ella misma establece, entonces la segunda se basa en la voluntad del difunto expresada en el testamento, y la sucesión testamentaria se produce mediante la voluntad del testador, ya que él dispone de todo o parte de sus bienes y lo manifiesta a través del testamento. Reglas comunes de la sucesión testamentaria y legítima. La regla general de la sucesión legítima es cuando procede a heredar los bienes, ya sea mediante disposición de ley, ya que en caso del autor de los bienes no dejó un testamento de por medio, y se pide a los parientes más próximos que excluyen a los más lejanos en el derecho a acceder a la sucesión. Asimismo, los parientes del mismo grado heredan por partes iguales, y en el tema de heredar al parentesco por afinidad no da derecho a heredar por este medio. De igual manera, la sucesión testamentaria se da por voluntad de la persona que esté cediendo de los bienes, derechos, obligaciones y propiedades, etc. Y si en dado caso no fuera así, sería por disposición de la ley. Asimismo, en ambas sucesiones la sucesión se abre y la herencia se transmite en el momento cuando muere su autor. Otro punto sería que el derecho del derecho del heredero mientras se nombra albacea. Obligación de albacea de reclamar en totalidad de la herencia. La acción de petición de herencia es transmisible a los herederos y prescribe en 5 años a partir de la declaración o reconocimiento de herederos. En cuestión de las reglas de la sucesión legítima, esta sería que el tema de la sucesión legítima solo tiene derecho a heredar a las personas designadas en el artículo 1602 del Código Civil Federal, y dice: tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes, ya sean colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o en el concubinario. Otro punto sería que los parientes que sean del mismo grado heredan por partes iguales, sea que hereden por estirpe, y en el ámbito de estirpe heredan la porción que le hubiere correspondido al sustituido. Otro punto sería que solo el parentesco consanguíneo, hoy la adopción equivale a parentesco o sanguíneo, da derecho a heredar. El parentesco se mide de conformidad en los artículos 292 a 300 del Código Civil. La línea recta excluye a la colateral. De igual manera, la forma de los testamentos sería testamento público abierto, testamento público cerrado, testamento público simplificado, testamento hológrafo, testamento privado, testamento militar y testamento marítimo. Asimismo, entonces ya sabemos que el heredero en este caso sería aquella dicha persona que adquiere los bienes mediante a título universal, mejor dicho, que recibe toda la herencia sin especificar los bienes que se le hereda. Asimismo, el legatario es el sucesor a título particular, o sea que solo recibe los bienes del legado y no responde de las deudas del testador. El legado es denominado legado en casos manda al acto mediante a una persona en que su testamento, ya sea que decide repartir una cierta parte de sus bienes a otra persona determinada. Es por ello que la sucesión mortis causa, sea universal o particular, se conoce como la sustitución de una persona en el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles, y que con el paso del tiempo de la muerte, éste correspondía en otra persona, sean bienes o en derechos determinados dejados por el difunto. Es así entonces que la sucesión testamentaria se da por voluntad del testador, en caso el testador dispone de todos sus bienes y lo manifiesta a través del testamento, y todos sus derechos y obligaciones no se extinguirán por la muerte. Desde el término sucesión tiene dos sentidos, que uno es amplio y el otro es estricto. Lo amplio es
es cambio de titularidad de una cierta relación jurídica. Por otro lado, mientras que el sentido estricto de dicho concepto se enfoca en una determinada transferencia del patrimonio de una cierta persona a otras. Es así que concluimos este video. Muchas gracias.